Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. Hoy tenemos en el episodio de hoy un tema interesante que nosotros siempre lo abordamos mes a mes. Siempre tomamos 2 programas en el mes para hablar sobre temas de banca, finanzas, tecnología, innovación. Hoy tenemos una invitada muy especial, una especialista realmente en el tema. Nuestro tema de hoy va a ser la innovación en el ecosistema financiero. Nuestro sistema financiero guatemalteco pues, ha sido muy tradicional a lo largo del tiempo y ya no podemos quedarnos en esas normas o en esos procedimientos del siglo pasado, si le queremos poner así. Ya es necesario que la innovación, la inteligencia artificial y otros temas más de ese ecosistema vayan agarrando auge, que ya lo está haciendo en Guatemala, como el tema de la ciberseguridad, la ciberdefensa, y otros temas más que son importantes y que nosotros todos hacemos nuestras transferencias, hacemos pagos en línea, compras en línea, inversiones, ahorros. Entonces la innovación y conocer cómo funciona el ecosistema financiero es básico, es importante para todos los que pues, ya somos adultos y estamos ejerciendo nuestra carrera liberal o empresas, pues es necesario que lo tengamos. Hoy tenemos a Patricia. Doctora Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, perdón, me trabé ahí. Ella, la doctora Patricia Ramírez, ella es especialista en innovación y transformación digital, tiene más de 15 años de experiencia, ha liderado proyectos estratégicos en temas de modernización, tecnología, inteligencia artificial, open banking, open finance, y pues se ha consolidado como una de las voces de la región en este tipo de tema. Aparte, pues ella es ingeniera en sistemas, posee 3 maestrías. Estábamos hablando con ella, pues tiene una maestría en datos, en banca, telecomunicaciones y otra por ahí que se me escapa. Pero también tiene un doctorado en Open Banking, que es una rama bien interesante de estos ecosistemas del ecosistema financiero, ya con la innovación tecnológica. Aparte que ella pues está trabajando actualmente en temas de transformación digital. Doctora, de verdad, gracias, es un honor tenerla por aquí. Yo sé que usted está con tiempo medido y son temas bien técnicos y complicados y vamos a tratar de aterrizarlos de la mejor forma. ¿Cómo describiría usted la evolución, por ejemplo, de la banca tradicional hacia la banca digital? ¿Y qué factores son determinantes para lograr esta transformación real? Recordemos que nuestra sociedad es bien conservadora y no digamos la banca. Cuéntenos cómo ha visto esa transformación. Bueno, primero gracias por el espacio y para comentar un poquito, realmente la evolución de la banca, más que solo quiero hablar de la banca, es la evolución de la industria en general, ¿verdad? Si nosotros recordamos un poquito de cómo, según la teoría, estamos en la 4ª era de la transformación en temas de la industria y ya estamos hablando de temas de inteligencia artificial, procesos automatizados, todo basado en datos. Correcto. Eso sería como el plus de hoy. Pero nosotros, si nos evaluamos a nivel país, que es donde estamos ahorita, nosotros estamos de la 1 y la 2, que la 1 era hacer cosas manuales, la 2 es ya utilizar alguna mecanización, vamos a decir, ya hacer procesos en masa, y la 3ª es ya automatizar. Nosotros estamos entre automatizar y entre ya utilizar, digamos que procesos inteligentes. Ahora, en esa etapa, como bien tú mencionabas de cómo está la banca actualmente, yo que tengo 15 años de experiencia en la banca y que vengo de ahí y que estuve en el tema de transformación digital, hoy todavía hacemos cosas manuales. O sea, okay. Eso iba a decirte, sí, que los 4 pasos aún se hacen. Sí, entonces digamos que, vamos a decir que si hablamos en un promedio, estamos como en la 3ª y en la 4ª habrán un par por ahí que tienen plata. Pero la mayoría, ahora si ya me voy a centrar en la banca, todavía hacemos procesos manuales,
Algunas otras cosas las hacemos masivas, pero todavía lo hacemos como con herramientas muy básicas, como un Excel, por ejemplo, para hacer un onboarding de crédito, y algunos ya hemos automatizado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora en el ecosistema de la banca? No es un tema nuevo, el tema de la transformación digital y la innovación, y justo para empezar el tema de esto lo vamos a ver en el curso de la Escuela Bancaria de Guatemala que se está promoviendo, claro. La transformación digital para el ecosistema financiero y bancario, es cómo entonces te empiezas a transformar. Y digamos que estamos en esa evolución. Si tú me preguntas, estamos en la tercera por promedio, pero todavía hacemos algunos procesos de onboarding de crédito o de algún otro producto, todavía lo hacemos manual, otros ya los tenemos automatizados, pero estamos regados. Ahora, ¿a qué deberíamos de llegar? A lo que ya se están haciendo en otros países. De referencia, podemos hablar de Europa, precisamente, pues que han crecido en este tema, y en Latinoamérica pues tenemos referencia a Brasil, tenemos referencia a México, tenemos referencia a Colombia, que la verdad me sorprende mucho, pero hemos evolucionado. Ahora, si tú me preguntas por qué y cuáles son esos factores que van ahí en la pregunta, es uno, necesitamos empezar a tener un liderazgo, y aquí vamos a hablar desde la cabeza hacia abajo, con un enfoque de liderazgo digital. Correcto, ¿verdad? Que entienda eso, esa transformación. Que lo entienda y que lo defina en un alcance integral. Sí. Porque si no tenemos como eso que tú dices, hacemos todavía cosas manuales, sí, pues obviamente hay que empezar a priorizar. Lo otro es que hay un concepto que se llama arquitectura empresarial, que es como tener los planos de la organización bajo 4 perspectivas. Tienes el proceso, los modelos de negocio, tienes los datos que ocupas para esos procesos y modelos de negocio, tienes la tecnología, vamos a hablar de las aplicaciones, el software, CRMs, y tienes la infraestructura. Okay. Poder medir a la organización con una visión de arquitectura te permite ver dónde está tu riesgo, dónde puedes hacer prioridad y dónde la verdad dices, mejor prefiero seguir así porque me sale más barato que automatizar. Totalmente. Y luego tienes también la cultura, que es muy importante, porque estás como ese miedo de si yo empiezo a digitalizar me van a quitar mi trabajo y la idea es que los roles cambian. Sí. O sea, en esa perspectiva. Y la última es el tema de no desenfocarnos en temas de riesgo, ¿verdad? Riesgo y ciberseguridad. Totalmente. No, y fíjate que, por ejemplo, es bien interesante lo que tú estás comentando, porque son 2 cosas que ahorita aquí en Guatemala, digamos, a nivel de legislación, recordemos que todo esto también pasa por la legislación. O sea, si no hay una norma, no hay un reglamento, no hay una ley, no hay una institución, entonces ahí es donde empiezan los fallones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hasta el día de hoy no tenemos una ley de ciberseguridad. Creo que estamos a años luz de poder hacer una ley de protección de datos, que tú sabes lo importante que es la protección de datos. Aquí no estamos hablando, ni siquiera estamos discutiéndolo. Tal vez en tanques de pensamiento puede ser que hayan alguno que se esté hablando sobre esto. Los ciberataques, la banca tiene como 9,000 diarios y pues cada quien lo va haciendo sus esfuerzos, ¿verdad? Pero digamos, sí, lo que tú estás diciendo para aterrizarlo y en palabras así ya menos técnicas es realmente que la planificación estratégica de las instituciones o del gremio vea esa arquitectura que tú decís y empiece a generar planificaciones y ver qué funciona y qué no funciona, poder medirlos, tener indicadores de gestión y sobre todo el riesgo que ahorita ya está entrando más, ¿no? Sí. O sea, hacer las matrices de riesgo sobre ciertas acciones que uno tiene que realizar para no cometer el error y no caer en la trampa, ¿no? Totalmente. No, a mí me parece fabuloso este tema. Otro tema que yo he visto en el ecosistema financiero guatemalteco, ya hice algún programa alguna vez sobre las fintechs y los neobancos. Casi siempre ha habido, no sé cuál será tu apreciación, tú que estás fuera de Guatemala y me imagino que vas y venís por tu trabajo. Las fintechs, por ejemplo, los abogados no los entienden, ¿no? O sea, y los neobancos tampoco, menos. Entonces, digamos, por ejemplo, el gremio de los abogados que no están en las áreas financieras o corporativas no lo entienden. Un abogado pues que está en otra línea del derecho pues no lo va a entender. Algunos financieros que son de la vieja escuela también, ¿no?
Pero digamos, en el tema de las fintechs y neobancos, yo sé que Guatemala ya está metida en esto. Totalmente. Por ejemplo, la diferencia entre estas instancias financieras, le vamos a poner contra los bancos tradicionales, ese modelo de negocios, ¿cómo lo ve? O sea, digamos, yo siento que debe haber como un choque ahí entre entes. No sé cómo tú lo ves, que estás metida en el gremio, ¿no? Bueno. Mira, digamos, el último dato que yo tengo de la Asociación de Fintech de Guatemala, precisamente, estamos hablando de 96 fintech. En Guatemala hay 96. 96 registradas, y el último dato, seguramente por ahí Enrique Galdames tendrá otro dato, pero 96 hasta la fecha, y 19 bancos en el sistema. O sea, en promedio seguimos de 17, 18, 19 y así estamos. Ahora, los neobancos, vamos a decir que bancos digitales con un enfoque diferente, de esos 19, al menos hay uno, ¿verdad? Pero, ahora, ¿cómo es que cambian? Y aquí es el enfoque amarrado al primer tema. Es que, vamos a decir, nosotros estamos en una era de múltiples, vamos a decir, personas que tienen tendencias diferentes. Y lo mismo pasa en las empresas. Nativos digitales en empresas son las fintech. ¿Cómo surgen? Como empresas tecnológicas que ofrecen un producto o servicio financiero. Correcto. Uno o más. Pero su especialización, vas a ver, por ejemplo, una que te ofrezca crédito Sí, rápido, préstamos sí. O gestión de tus finanzas personales. Inversiones o pagos que se vuelven billeteras, o si quieres manejar criptomonedas, entonces usas una wallet. Entonces digamos que esas son las fintech. Nacen con tecnología, si tú ves la definición te dice que son empresas de tecnología que prestan productos y servicios financieros, y de ahí salen los de bancos, ya con un conjunto de otros productos. Pero los bancos no son nativos digitales. O sea, el promedio de los bancos más jóvenes, a excepción de los que acaban de nacer aquí en Guatemala, que son 2, los demás tienen un promedio de 25, 30, 50, 75 años y por ahí van los demás. Entonces tú dices, la banca no es nueva. Súmale esto, y aquí es donde está el reto, que obviamente es el tema de la tecnología. Es que nuestra tecnología no es longeva. 3 años te dura el hardware en promedio y 3 meses el software. Sí, entonces se vuelve obsoleto. O sea, se vuelve obsoleto y tú estás con una lucha constante. Entonces el reto que hoy tienen una fintech de ofrecerte un producto o servicio más rápido, claro, más hiperpersonalizado, menos tramitología también en algunos casos. Trámites, y tienes al sector que todavía sí está regulado, que es, vamos a decir que la regulación nos permite tener mayor seguridad como ciudadanos, claro, pero tiene una deuda tecnológica que tiene que ir a apalancar. Y cuando surgen las fintech, al primero uno dice, no, o sea, es la competencia, pero si tú lo ves estratégicamente, ya estamos en una era de alianzas, estamos en una era de la interoperabilidad, y sí, entonces necesitamos que lejos que tú te pongas a hacer algo que te va a llevar mucho tiempo hacerlo como banco, utilizas a una fintech para poder trabajar. Entonces ahí vienen las alianzas estratégicas, la interoperabilidad, y ahí una ya vamos a ver. tercerización de servicio, un outsourcing, una vaina así. Algo así. Sí, es que realmente yo lo veo que, digamos, a nivel de tecnologías, entre la banca tradicional y los neobancos o las fintechs, hay una simetría terrible, ¿no?, en Claro. tecnología. Entonces, y también, digamos, vamos a retomar un poquito la primera pregunta, el tema de la cultura. Sí. Cuando son bancos muy antiguos, las juntas directivas, porque también eso lo hablábamos con alguien sobre cultura organizacional y esto, ¿verdad? Ajá. Que, digamos, muchas veces esas juntas son de aquellas vacas sagradas, ¿verdad? O sea, Sí, ya sabemos. ¿verdad? O sea, entonces, no, así como está perfecto, no lo movamos, Claro, ¿verdad? claro. Pero, digamos, vienen nuevas generaciones puyando. Sí. Y si no estamos metidos en la tecnología, nos vamos a volver obsoletos. O sea, entonces ahí es donde entran este tipo de arquitecturas, ¿no? Exactamente. Poder meter y hacerle ver a los tomadores de decisiones, miren mucha, el camino de la transformación digital. Metámonos aquí a tener alianzas estratégicas con estos grupos, ¿verdad? Es así. Totalmente, así es. No, es que este tema está bien bonito porque realmente mucha gente se ha quedado interesada sobre estos temas que hemos tocado en los diferentes meses y ahorita pues aquí pues tenemos a una doctora en estos temas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar.
tenés un doctorado en Open Banking. Sí, es un PhD. Y es un PhD, correcto. Y Open Finances, ¿verdad? Contanos esto, digamos, ¿para qué sirve el tema del Open Banking y el Open Finance? Digamos, el impacto que estas modalidades, le vamos a llamar, o tendencias, no sé si es la palabra correcta, ¿cómo puede impactar en los bancos locales al nivel de la prestación de servicios? Bueno, creo que por ahí iría, sí, ¿no? por ahí va. Voy a dar datos de referencia, ¿verdad? Okay. Datos de referencia aproximados, o sea, hay que ir a revisarlos, pero es un dato aproximado. O antes de los datos, perdón, doctora. Ajá. ¿Cuál sería el modelo del Open Banking? Porque no sabemos. Sí, a eso voy. Ah. Vamos a decir, en la actualidad hay más o menos 688 entidades en el ecosistema financiero regulado y no regulado, ¿verdad? Okay. ¿En Guatemala? En Guatemala. No, hombre. Estamos hablando más o menos de 500 cooperativas de ahorro y crédito, que son pequeñas. Vamos a hablar de las fintech, vamos a poner que son 100, vamos a poner que son 19 bancos, pongamos que son 20. Tenemos las casas de cambio, las aseguradoras. Entonces ya ves que el ecosistema, por eso te llega un número de 688. Y obviamente yo sé que son más cooperativas, pero estoy hablando así en general, ¿verdad? Porque las otras ya son vamos a decir, de café y otras cosas. Pero es importante conocer que con esto que yo te mencionaba, de que surgen estos nuevos aliados, tú necesitas conectarte. O sea, antes necesitábamos tener nuestro sistema, cada quien automatizar, pero hoy necesitas conectarte. Hablamos hoy de inteligencia artificial, te voy a poner un ejemplo. Okay. Tú necesitas tener data para alimentarla, si no, no te sirve. Entonces, ya retrocediendo con eso, tienes un conjunto de entidades que están al alcance del ciudadano guatemalteco, le pones esa complejidad al ciudadano y entonces cada quien tiene su propio onboarding, cada quien maneja sus plataformas, cada quien maneja eso. Y esto no es un problema nuevo, es un problema que se resolvió en Inglaterra en 2015, cuando está el tema de que hay nuevos actores y que se necesita conectarse para poder trabajar. Entonces, ya necesitas la interoperabilidad. El Open Banking te permite que los datos que hoy están en un ecosistema, vamos a decir, regulado, que necesita abrirse a los demás actores, pero para eso hoy en día es un tema muy, vamos a decir, doloroso para algunas otras entidades tener que conectarse, porque necesitamos de una cuenta bancaria para poder trabajar, para manejar la plata. Entonces, digamos que tú necesitas, por eso está el tema de Open Banking, Open Finance y Open Data. Necesitamos que los datos sean abiertos, pero que sean seguros para poder compartir, porque o sea, en el artículo 63 de la Ley de Bancos, ahí expresamente está que hay que guardar esos datos y que también se pueden compartir, claro que sí, pero en un entorno seguro. Entonces, ¿cómo dices tú? Bueno, ¿yo lo puedo compartir entre los demás bancos? Sí, estamos entre el mismo ecosistema seguro, pero si ahora me piden que lo tenga que compartir datos del ciudadano guatemalteco a otros, tiene que ser seguro, ¿verdad? Pero eso es algo que ya pasó en UK, en Europa ya es tendencia. En Brasil el nivel de bancarización es casi que al 100%, por no decirlo. Colombia va detrás de eso, Chile, México, que por ahí va, pero nosotros ya tenemos iniciativas en este sentido, de abrir el ecosistema. ¿Por qué? Por los datos. O sea, lo que nos interesa aquí son los datos para exponerlos mediante APIs. Eso es Open Banking. Y sobre todo por la protección de los datos, básicamente, ¿verdad? Porque ahí es donde uno ya se pone uno con los pelos de punta, ¿va? Decir, bueno, voy a dar mis datos para un tema, digamos, si voy a hacerlo con una fintech, una hipoteca, por ejemplo, ¿va? Y me piden ciertos datos, pero dice, bueno, ¿están regulados o no están regulados? O, por ejemplo, que mencionabas el tema de las cooperativas, que ahí hay un ente independiente, que es el INACOP, quien los regula, y tienen como una unidad, como que fuera la superintendencia, que verifica las transacciones entre cooperativas, o en específico las de ahorro y crédito. ¿Verdad? Entonces, digamos, bueno, y los bancos, pues que se mantienen bajo la superintendencia de bancos y los oficiales de cumplimiento de la IBE y todo este rollo, ¿no? Entonces, sí es un ecosistema bastante grande, ¿verdad? Y digamos, unos están avanzados, otros están como estancados y otros tal vez no quieren ni moverse, ¿verdad? Probablemente. Bueno, los retos de este ecosistema.
¿Cuáles dirías tú que son los principales? O sea, los principales retos para poder, tenemos que llegar ahí, nos guste o no. Sí. A mí me hablaba un doctor en finanzas y me decía, mira, aquí los franceses me dicen, mira, ustedes tienen leyes de hace 200 años, o sea, ustedes están atrasadísimos, o sea, ya tienen que ser un poquito más amplios, ¿no? Pero digamos, entre los retos, yo diría que uno de los retos es la actualización de la regulación o de las normas. Yo soy muy legalista, pero digamos, en tu análisis, que sos más especialista en esto, ¿cuáles serían los retos? Bueno, te voy a hablar un poquito y ahí sí del estudio por el cual saqué el doctorado. Eso responde a esa pregunta. Para Guatemala, precisamente, son 11 retos que hay que sacar. El primerito de esos 11 es el mitigar temas de ciberseguridad, de riesgo y protección de datos. O sea, eso es lo primero. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, ¿cómo lo tienen? Tal vez me voy a quitar de los países anglosajones porque, bueno, es otro mundo. Tema. Pero veamos los que están en Latinoamérica, ¿verdad? Veamos Colombia, veamos Brasil, veamos todos los que ahorita están surgiendo. Y me voy a ir por Colombia. Colombia tiene 2 leyes enfocadas en tema de acceso a confidencialidad a los datos. Tú te vas a México, también tiene ley de acceso a confidencialidad a los datos. Todo empieza por ahí. Sí. Si no tenemos eso, pues nos puede pasar un caso como lo que le pasó a Brasil, de un fraude millonario, ¿verdad? Que fue por un actor del ecosistema donde se sale la información y pues ahí hubo fraude. Pero entonces digamos acá, pero si hay ley, tú puedes aplicarla, claro, en cierta medida. También necesitamos que la ciberseguridad, hay una ley de ciberseguridad que proteja el ecosistema financiero o los medios que vamos a utilizar, porque entonces si se sale del ecosistema bancario, tú necesitas asegurar que todos los que están dentro de ese ecosistema... Y ver cómo contenerlo. Y también los riesgos. Justo lo que yo te hablaba al principio de... Yo vengo de una sesión ahorita para ver esto de la aprobación de ley para la prevención del lavado de dinero, que es un tema muy importante. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con Open Banking? Pues todo, porque podemos abrir el ecosistema seguro, proteger los datos, pero podemos abrir una brecha de riesgo para el país en un modelo de negocio diferente. Correcto. Si lo ves así. Luego tenemos, el segundo es, ¿qué tanto todos los que están en el ecosistema tienen brechas de diferencia? O sea, si yo quiero hablar de Open Banking, estamos hablando de APIs, estamos hablando de arquitectura y que todos deberíamos de hablar del mismo idioma, hablar en el mismo estándar, sí, y tener tecnología similar. Como homogenizar y actualizar a todos o nivelarlos, ¿verdad? Exactamente. Luego vienes con el modelo de negocio, porque te cambia. Ya precisamente tal vez un banco no va a hacer el onboarding, pero sí va a poder prestar el servicio mediante una exposición de APIs. Entonces, tu modelo tiene que cambiar a la exposición de una plataforma, como lo hace Uber, lo hace Airbnb o los que ya conocemos que son grandes, porque son un modelo de negocio diferente. Claro. Luego, los beneficios, luego vamos a ver quién lo va a operar, quién lo va a gestionar, quién lo va a impulsar y cómo la innovación se va a ir constante en el ecosistema. Esos son los retos que nosotros tenemos, pero los primeros que te mencionaba son los más importantes. Son los claves. Interesante, ¿verdad? Porque, digamos, vuelta a lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa, nosotros vivimos, no nosotros dos no, o muchos de los que estamos aquí, digamos, sí somos responsables con nuestra información, tenemos cuidado donde nos metemos en páginas o verificamos antes de hacer algo, ¿verdad? Porque ya sabemos los grados de riesgo que hay con ciertas cosas, ¿verdad? Pero digamos, nosotros somos ya lo hacemos tan en automático que, por ejemplo, usamos la plataforma de los carros para los viajes o comidas y ahí metemos nuestros datos, nuestras tarjetas de crédito, relajados. Sí. ¿No? Pero digamos, cuando ya es un tema de bancos, ahí sí le ponemos coco y no nos damos cuenta que es otra industria diferente usando lo mismo. Exactamente, no, los datos ya están en el ecosistema, ya están. Entonces, sí, no, y ese es el gran miedo que surge aquí, porque, por ejemplo, las bases de datos de cualquier industria pueden ser utilizadas para otras, dependiendo cómo uno las use, ¿va? O sea, y es eso, no hay quien regule o sancione o diga, bueno, le estás dando mal uso a esta información. No, interesante, doctora, de verdad que está bien el tema. Tenemos un minuto y es la última pregunta que vamos a hacer antes de terminar. ¿Cómo podemos equilibrar la innovación tecnológica para fomentar ecosistemas competitivos y confiables?
Yo creo que es la parte importante. ¿Cómo meter a la innovación ahí? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy interesante, pero tenemos que nivelar el piso, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos varias entidades reguladas, no reguladas, a las cuales hay que, digamos, para la innovación del ecosistema financiero, correcto, necesitamos alianzas estratégicas, necesitamos crecer, necesitamos estar conectados con los diferentes actores. A eso me refiero de ir aprovechando esas conexiones, pero también necesitamos igualar el piso en que todos tengamos la misma base. O sea, unos van a estar regulados por una parte y otros deberían de verse de otra manera, para eso necesitamos las leyes. Necesitamos, sí, urgentemente, una ley de protección de datos y el tema de la ciberseguridad. Porque si queremos hablar de innovación, que es lo que vamos a hablar en el diplomado, ¿verdad? Es importante saber cuáles son esos riesgos. Exacto. Que algunos los conocemos y somos conscientes, otros no los conocemos, y también tenemos que ver cómo está el estado de Guatemala. También hay otras cosas que nosotros también tenemos que pensar. No solo pensar del producto que vamos a ofrecer, sino también cómo está la demanda de parte de los usuarios. Hay energía, tienen los servicios básicos, hay un tema de cultura. La infraestructura crítica que esté bien. Exactamente, ¿no? O sea, imagínate, queremos crear productos y servicios, innovar y todo lo demás, y alianzas y todo lo que estamos hablando. Pero si nuestra población con un 56%, que es el último estudio que yo recuerdo de índices de pobreza que tenemos en Guatemala, imagínate, no tienen los productos básicos, agua, luz y servicios. ¿Qué vamos a estar metiéndonos a cuidarnos? Exactamente, eso también tenemos que ver cómo. Y eso también tiene que ver un poquito con un poco de campañas de concientización, mucha educación, mucha formación. Correcto. ¿Verdad? Sí. Bueno, doctora, hemos llegado al final. Gracias, doctora Ramírez. Es un gusto haberla tenido por aquí. Tal vez en alguna otra oportunidad podremos platicar más a profundidad sobre los temas. Esta es su casa. Creo que los temas que tocamos aquí los hemos abordado. Ciberseguridad, protección de datos, análisis de riesgos. Como siempre les digo, seamos ciudadanos responsables, no solo de cada 4 años cuando votamos, seamos ciudadanos permanentes, responsables, y cuidamos nuestra información, y sobre todo pues preparémonos para la era digital, que ya la tenemos aquí. Mi nombre es Luis Alberto Lima, muy buenas noches. Esto fue Factor Seguridad por TVGT. Gracias. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Nancy Cuches, directora comercial de la Asociación Bancaria de Guatemala y sus marcas educativas, la Escuela Bancaria de Guatemala. En esta oportunidad agradezco a la plataforma de comunicación TVGT y en esta ocasión, como vieron, posterior a este contenido de valor, con uno de nuestros invitados y miembros del staff de consultores y facilitadores de la Escuela Bancaria de Guatemala, tenemos el gusto de reiterar la invitación a todos ustedes a seguir profesionalizándose a través del diplomado en transformación digital para entidades bancarias y financieras. Este programa no busca un enfoque técnico o informático elevado, sino es transversal y dirigido a un nivel inicial, lo que permitirá a los participantes comprender de forma integral cómo la digitalización, la inteligencia artificial, el Open Finance, la ciberseguridad y la innovación convergen para transformar los modelos de negocio financiero. Así que están invitados todos los líderes del ecosistema financiero, sistema bancario, fintech y todas aquellas unidades de servicios y relacionadas a este ecosistema, totalmente invitados a actualizarse en este importante tema. Solo para darles un pincelazo de los contenidos, vamos a tener 5 módulos. El primero es el nuevo ecosistema bancario y financiero digital, las implicaciones de gobierno corporativo y la gestión de riesgo en la era digital, que es sumamente importante. El tercer módulo es el impacto de las tecnologías emergentes y cómo la inteligencia artificial y blockchain y big data están cambiando y revolucionando el ecosistema. También escucharemos un cuarto módulo con las claves de la ciberseguridad y la protección de datos. Y estaremos concluyendo con un módulo de las tendencias en innovación, pagos digitales e inclusión financiera. Así que están invitados a inscribirse. El inicio del diplomado está para el día 22 de octubre, será totalmente virtual en vivo y tendremos profesionales de calidad internacional a nivel latinoamericano, así que están totalmente invitados y aprovechar la modalidad virtual en vivo. Creo que ese es un beneficio y una ventaja que hay que valorar. Las sesiones serán miércoles y jueves, así que invitados a escribirnos para más información al correo ebg@ebg.edu.gt o bien al PBX 2382 7200. Será un honor, será un gusto poder atenderles. Muchas gracias.